Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de matemática primer año y en esta ocasión el tema que vamos a ver es el de perímetro y área de figuras planas. Seguramente es un tema que recuerden de la primaria, pero bueno, no está de más obviamente repasarlo porque a medida que van pasando los años en matemática en la secundaria se va a ir complejizando este tema. Bueno, vamos a repasar entonces las nociones básicas de estos temas que vamos a ver en el video de hoy. Como les decía, el tema es perímetro y área de figuras planas. Vamos a empezar primero con la definición de perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura plana, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para calcular un perímetro, el perímetro sería como el borde de una figura, ¿sí? Y bueno, lo que queremos saber, el número exacto del perímetro, es sumar cuánto vale cada lado con los demás, ¿sí? Eso sería entonces el perímetro de una figura, la suma de los lados. Entonces, nosotros vamos a ocuparnos en este video en las figuras de 3 y de 4 lados, ¿sí? Vamos a enfocarnos en ese tipo de figuras. Por un lado, si yo tengo un triángulo, obviamente tiene 3 lados, lado 1, lado 2, lado 3. Por lo tanto, el perímetro va a ser la suma de lo que vale cada lado, de la longitud de cada lado. Lado 1 más lado 2 más lado 3, ¿sí? Ahora, si tengo una figura de 4 lados, obviamente se suma un lado más, porque tenemos otro, además del que teníamos originalmente en el triángulo. Acá ya tenemos 4 lados. Así que el perímetro va a ser la suma del lado 1, lado 2, lado 3 y también el lado 4, ¿sí? Así que más allá de que nosotros nos vamos a enfocar en estos dos tipos de figuras, recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. O sea, si tengo una figura de 8 lados, se suman entonces las longitudes de esos 8 lados, ¿sí? Bueno, eso por un lado es el perímetro. Ya dijimos que es el borde, ¿sí? Es la suma de las longitudes de los lados, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otro tema, digamos, a otra parte de este video, que es el área. ¿Qué es el área? Bueno, vamos a empezar de vuelta con la definición y después sí nos vamos a enfocar en cómo se saca el área en las figuras de 3 y de 4 lados. Por un lado tenemos que el área es la medida de la superficie de una figura, ¿sí? Es la medida de la superficie de una figura, medida de su región interior. Si nosotros recién hablábamos de que el perímetro es la suma de los lados, porque estoy hablando del contorno, del borde de una figura, en el área es todo lo contrario, estamos hablando de lo de adentro, ¿sí? Su superficie, todo lo de adentro, ¿sí? Si nosotros tenemos una figura, vamos a suponer acá un triángulo, ¿sí? El área es todo lo de adentro, ¿sí? Eso sería entonces el área, es lo que ocupa la superficie, es lo que ocupa una figura de espacio, ¿sí? Bueno, así que en este caso, para calcular entonces el área, que es lo que ocupa una figura, la superficie, nosotros nos vamos a enfocar, como les había dicho, en las figuras de 3 y de 4 lados. Pero no sale tan rápido como en el anterior, es decir, en el otro no necesitamos nada extra salvo sumar los lados. En este caso vamos a necesitar de fórmulas, ¿sí? Y el tema es el siguiente, vamos a tener una fórmula para triángulos y otra fórmula para figuras de 4 lados, para cuadriláteros, del tipo cuadrado y rectángulo, ¿sí? Que son los más básicos de los de 4 lados. Hay más cuadriláteros, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en estos dos. Bueno, entonces, por un lado tenemos los triángulos. Los triángulos, y tanto también para los cuadriláteros, necesitamos de dos datos, la base y la altura, ¿sí? Acá fíjense que lo escribimos, la B en minúscula como base y la H, que en matemática, es una ironía, pero en matemática la H simboliza altura, por más que altura no sea con H. Pero bueno, entonces tenemos estos dos datos necesitamos, ya sea para triángulos o para los cuadriláteros del tipo cuadrado rectángulo. Bueno, ¿quiénes serían la base? Bueno, la base, ¿quiénes serían esos lados? La base es el lado de abajo, ¿sí? Acá lo tenemos, es el lado de abajo, ¿sí? En ambos triángulos tenemos el lado de abajo, ¿sí? ¿Y quién sería la altura? La altura, en este caso, tiene que ser siempre perpendicular a la base, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este lado es una altura. ¿Por qué? Porque está en perpendicular. ¿Cuál es el perpendicular?
son dos líneas que se cruzan justo en una cruz, ¿sí? Es como si fueran dos calles. Por ejemplo, en Solano tenemos la 844 y la 893. Esas son dos calles perpendiculares que se cruzan justo en una cruz, ¿sí? Bueno, esas serían las perpendiculares. Por lo tanto, acá tengo la base y tengo la altura, ¿sí? Se cruzan perpendicularmente, así que esta es la H, este lado es la altura, ¿sí? En cambio, en este otro triángulo, fíjense que ninguno de estos dos lados es la altura, ¿sí? Porque ninguno corta a la base. Entonces lo que se hace siempre es trazar una altura que va desde el pico o desde el vértice del triángulo hasta la base. Y ahí tenemos esa línea perpendicular y esa sería la altura. Ojo con este tema, igual lo vamos a ver ahora en un ejemplo. No es un lado esto. Acá justo la altura coincidió con un lado. Perfecto, pero acá la altura no es un lado. Este es un lado y este es otro lado. La altura es otro, ¿sí? Así que no hay que tenerlo en cuenta en el perímetro. Esto es solamente para el cálculo de área. Bueno, una vez que identificamos quién es la base y quién es la altura, la fórmula es la siguiente. Tengo que multiplicar base por altura, ¿sí? Lo que vale la base por lo que vale la altura, estos dos multiplicados y el resultado lo voy a dividir por 2, ¿sí? Esa sería entonces el cálculo de en este caso del área en los triángulos. Y de manera bastante similar, o incluso mucho más fácil, tenemos entonces el área en los cuadriláteros del tipo cuadrado y rectángulo. Obviamente recuerdo de que hay más cuadriláteros, pero nosotros nos vamos a enfocar en estos dos. Bueno, también necesito la base y la altura, pero acá es fácil, ¿por qué? Porque la base es el de abajo y la altura es el del costado, ¿sí? Así que en este caso no tenemos mayores problemas como nos pasaba en el triángulo recién. Y lo mismo en el rectángulo, la base es el de abajo y la altura es este lado del costado, ¿sí? Y la fórmula no tiene el dividido 2, es solamente base por altura, ¿sí? Bueno, ahora vamos a aplicar todo lo que conocimos, en realidad todo lo que hicimos en los siguientes ejemplos, ¿sí? Vamos a aplicarlo en estos ejemplos. Vamos a hacer por un lado un triángulo y por otro lado un cuadrilátero para que vean cómo es que se hace, ¿sí? Bueno, obviamente que como ejemplo puse un triángulo en el cual la altura no es un lado, ¿sí? Para que vean cómo es ese sistema. Bueno, vamos a empezar. Yo tengo acá un triángulo, tengo lado 10, lado 9, lado 6, todos con centímetros, ¿sí? Y la altura, me lo está indicando acá, el ejercicio siempre nos va a indicar cuánto vale la altura, vale 5 centímetros, ¿eh? Por más que el fibrón quedó ahí medio grueso y no se llega a ver, es exactamente un 5. Bueno, vamos a empezar por el perímetro, ¿sí? Acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados. En este caso solamente tengo 3 lados porque es un triángulo. Entonces, recuerden, 10 centímetros es un lado. Entonces lo ponemos. 10 centímetros. Más otro lado. ¿Quién sería el otro lado? 9. Ahí tenemos otro lado más. 9 centímetros. Más. Y ahora hacemos el tercer lado, que sería este de 6 centímetros. 6 centímetros. Listo. ¿Cuál es el error más común que me pasa todos los años, sobre todo en primero y en segundo que doy este tema? Que es la cuestión de que incluyen también la altura, 5 centímetros. Pero yo les había dicho, acá la altura por algo está marcado con una línea punteada. No es un lado del triángulo. Y es más, ya habíamos dicho, triángulo, 3 lados. 1, 2, 3, ya está. Si agrego este parece que tiene como 4 lados. No, así que recuerden que en este caso la altura no es un lado. Así que no se incluye en el perímetro. Bueno, ahora sí, una vez que planteé quién es el perímetro o la suma de los lados, ahora directamente podemos hacer la cuenta. Hacemos 10 más 9, 19, más 6, 25. 25 centímetros. Perfecto. Ahí tenemos entonces el valor del perímetro. Bien, vamos ahora con el área, ¿sí? El área, voy a anotar acá la fórmula. Es base por altura dividido 2. Como estamos con un triángulo, es base por altura dividido 2. Bueno, ahora vamos a identificar quién es la base y quién es la altura. Ponemos entonces, el área es igual. Primero va el valor de la base. ¿Quién es la base? Acuérdense, es el lado de abajo, ese siempre va a estar, ¿sí? Que en este caso es 10 centímetros. 10 centímetros. Por la altura. ¿Sí? ¿Quién sería entonces en este caso la altura?
Bueno, ahora nos fijamos, la altura, acuérdense, tiene que ser el lado que esté perpendicular, pero acá como ninguno de los dos lados es perpendicular, justamente tenemos la marcación acá en línea punteada de que esta es la altura, que en este caso sería 5 centímetros. Así que lo multiplicamos por 5 centímetros. Todo esto dividido 2. Perfecto. Bien. ¿Cómo hacemos esta cuenta? Es decir, ¿cuál es el orden? Bueno, primero vamos a hacer la cuenta en la parte de arriba. Por lo tanto, nos va a quedar 10 por 5, 50. Y acá está el detalle. Acuérdense que nosotros en otros videos vimos la potencia. La potencia es cuando yo, por ejemplo, multiplico dos cosas. Acá le hago en un costadito. 2 por 2 es lo mismo que hacer el 2, ¿cuántas veces? 2. Esto sería, ¿sí? Si yo hago 2 por 2, que me queda 4, es lo mismo que escribirlo así como potencia. 2 a la 2 es el 2 multiplicado 2 veces, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, hago el 7 para que se vea mejor. Multiplicar 2 veces lo mismo es poner 7 a la 2, ¿sí? Bueno, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque acá yo multipliqué 10 por 5, 50, pero también tengo que multiplicar las unidades, los centímetros. Por lo tanto, cuando yo multiplico 2 veces la misma unidad, que siempre igual tiene que ser así, cuando multiplico 2 veces la misma unidad, me va a quedar una sola, pero elevado al cuadrado. Listo. Ahora sí, dividido 2. Vamos a hacer entonces 50 dividido 2, y esto me quedó 25 centímetros al cuadrado. Y de esta manera tenemos entonces el valor del área, ¿sí? Bueno, ahí tuvimos un ejemplo de un triángulo y como les decía, vamos a completarlo con un cuadrilátero, ¿sí? Para que quede de la mejor manera posible. Yo tengo acá un cuadrilátero, ¿sí? En este caso, identifico que es un rectángulo. Yo bien les dije, vamos a ver dos. Los cuadrados, que ya sabemos que tienen todos los lados iguales, y los rectángulos, que la cuestión acá es que uno dice, bueno, yo necesito 4 lados, pero me dice solamente 2. Bueno, acá yo me tengo que avivar. ¿Por qué? Porque yo sé que en el rectángulo el lado de abajo es igual al lado de arriba. Así que si este vale 8, este también va a valer 8, ¿sí? Lo mismo con el de los costados. Me da uno solo. ¿Pero por qué me da uno solo? Porque yo ya voy a saber cuánto vale el del otro costado, también 4 centímetros, ¿sí? Bueno, así que tenemos, agregamos acá, este va a valer 8 centímetros y este va a valer 4 centímetros, ¿sí? Iguales que los de sus costados. Bueno, vamos a hacer entonces el cálculo del perímetro. Cálculo de perímetro, estamos en una figura de 4 lados, así que sumamos los 4 lados. Empezamos, 8 centímetros más 4 centímetros más 8 centímetros más 4 centímetros. Bien, y ahí ya tengo todos los lados, ¿sí? Entonces, planteé, esto lo tengo que hacer siempre, plantear la suma que tengo que hacer originalmente, y ahora sí nos disponemos a hacer la cuenta final, que es sumar todo. Tengo 8 más 4, 12, más 8 me queda 20, más 4, 24. Bueno, ponemos acá 24 centímetros el perímetro, ¿sí? Bien, ahora pasamos a la parte del área. El área es, en este caso, solamente base por altura, ¿sí? Bueno, recordamos, ¿quién era la base? La base es el lado de abajo, 8 centímetros. Así que ponemos área igual 8 centímetros. Y ahora tenemos que identificar quién es la altura. Acuérdense que la altura es el lado que tiene que estar perpendicular a la base. Acá lo tenemos, es este lado, que ¿cuánto vale? 4 centímetros. 4 centímetros, perfecto. Bueno, hacemos la cuenta. Por un lado, acuérdense que este no es dividido 2, eso es solamente en triángulos. Hacemos 8 por 4 y esto me queda 32. Y lo que les decía recién lo mismo, cuando yo multiplico dos cosas iguales, puedo ponerlo al cuadrado, ¿sí? Así que sería centímetro por centímetro, me queda entonces centímetro al cuadrado. Bien, de esta manera entonces calculamos perímetro y área de una figura plana, en este caso de 4 lados. Bueno, espero que les haya servido este video. Obviamente, respecto a la actividad, me pueden hacer cualquier tipo de preguntas que yo los voy a ir ayudando, ¿sí? Les dejo un saludo para todos.